Bien, seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica y vamos a agradecer al doctor César Pineda. Él es doctor justamente en Ciencias Políticas y Sociales, sociólogo y también maestro en estudios latinoamericanos, y queremos ponernos en contacto con él porque él ha estado pues estudiando desde hace años la resistencia de un pueblo originario de América del Sur que en este momento se encuentra dividido en al menos dos estados, en Chile y en Argentina. Pero en Chile ha recibido embates tanto del Estado como de empresas forestales o de otro tipo, y por esta razón en defensa de su territorio hay una movilización, de hecho una huelga de hambre desde hace algunos días allá de este pueblo mapuche, y de esto queremos hablar con César Pineda. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, César, ¿nos podría hacer un resumen de la situación pues en la que se encuentra en este momento? Si quieres un contexto un poco más general, más amplio, histórico, de las características del pueblo mapuche para llegar después a esta situación de lucha en este momento, César Pineda. Sí, para los radioescuchas es difícil conocer al pueblo mapuche, pero es una historia muy singular, porque es un pueblo que nunca fue derrotado por el Imperio Español. Esta historia no nos la cuentan. Es un que llegó incluso a acuerdos con el entonces poderoso Imperio Español para respetar unos territorios que hoy son considerados una región de Chile, la Araucanía, y que el Estado chileño ya en el siglo XIX les habría arrebatado vía armada, vía ejército. Y luego durante el siglo XX habría realizado, impulsado por el Estado, una serie de despojos que los fueron, digamos, recluyendo a lo que conocemos más como en Estados Unidos a una especie de serie de reservaciones. En realidad ellos le llaman reducciones, es decir, un despojo territorial muy amplio de una región completa que ellos controlaban bajo sus formas de gobierno, y que terminó, digamos, durante todo el siglo XX siendo despojados de todas esos territorios. A partir de la dictadura de Augusto Pinochet, se impulsa además, al gran capital forestal para que el comercio maderero y otras formas de industria como la del salmón acaparen territorios, y esto ha devenido en un conflicto territorial con el pueblo mapuche que se desató en 1997 con reivindicaciones, por supuesto, de ser reconocidos como pueblo, de ser reconocidos con derechos territoriales y con derechos a tener sus propias formas de gobierno. Peculiarmente este alzamiento que podríamos llamar del pueblo mapuche a partir de 1997 fue comparado con el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, debido a que empezaron con un boicot a estas empresas forestales, haciendo boicot a su infraestructura, a su transporte, y a partir de entonces vivimos un conflicto que no es muy conocido, que no es muy sonado, pero que hoy tiene en huelga de hambre de más de 100 días a muchos presos de varias organizaciones mapuche. Solo para, antes de seguir de nuevo con los datos de esta lucha reciente, de cuántos cientos de miles de personas o millones de personas estamos hablando del pueblo mapuche en Chile, y también la extensión territorial que más o menos tienen en este momento en estas reservaciones, César Pineda. El pueblo mapuche es el principal pueblo indígena de 9 que hay en Chile, a diferencia de México, que tenemos cerca de 60, y es una población considerada minoritaria, pero siendo la población mapuche que ha también migrado a las ciudades, es una población muy amplia, de casi 1 millón de personas. En Chile hay un problema central porque no han tenido el debido cuidado bajo las indicaciones de la Organización Internacional del Trabajo y bajo los acuerdos internacionales sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, a tener un censo debido. Por eso ha habido, digamos, incluso un debate sobre qué tan grande es la población mapuche. Pero digamos que es la principal, es la que tiene más organizaciones, y estamos hablando de varias regiones del sur, al sur del río Biobío, y hablamos de 3 esencialmente regiones de Chile. Eso es. Las que están en conflicto, ya que tienen numerosas comunidades mapuche, vinculadas también entrelazadas, digamos, en mosaicos de territorios comunitarios, junto con territorios agroforestales del gran capital forestal, pero también con propiedad privada de muchos colonos que a finales del siglo XIX y principios del XX
se impulsó una colonización de extranjeros, literalmente de extranjeros. Se invitaba a Chile a que colonizara las tierras mapuche para armar, digamos, la producción tipo farmer, tipo campesino individual, como en Estados Unidos. Ahora sí, César Pineda, nos cuentas, ¿desde cuándo empezó esta huelga de hambre? ¿Cuántos dirigentes mapuches están, digamos, haciendo esta lucha y cuáles son las reivindicaciones? Tenemos una veintena de presos mapuche, que algunos de ellos ya hace más de 100 días, es muchísimo tiempo para el cuerpo humano. Algunos de ellos entraron en huelga de hambre ya seca hace unos días, lo que evidentemente sin líquidos pone en riesgo su vida rápidamente. Y hay que decir que los presos mapuche vienen de una pléyade de organizaciones y comunidades que están tomando las tierras, recuperando lo que consideran suyo, de su pueblo, en grave conflicto con los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, chilenos, que han gobernado durante los últimos 20 años. Y en este sentido se ha desatado una oleada represiva, efectivamente, durante las últimas 2 décadas, utilizando mecanismos que son violatorios de los derechos humanos, violatorios del debido proceso. Hay numerosos informes internacionales donde se habla incluso del montaje de delitos, es decir, delitos que no se cometieron, y el montaje de pruebas. Incluso instituciones o encargados de las investigaciones policiales han tenido que renunciar frente a varios escándalos por el montaje y fabricación de pruebas contra los mapuches. En ese contexto es muy importante entender entonces que, por supuesto, los presos consideran, al ser parte de un pueblo originario, que tienen derecho a ciertas garantías procesales, estar cerca de sus comunidades, poder realizar sus ceremonias espirituales y religiosas, tener ciertas visitas y tener ciertas garantías, digamos, que los acuerdos internacionales en derechos humanos, también en relación al convenio 169 de la OIT, que Chile fue de los más tardados en firmar hasta 2009, les garantiza. Y es en ese sentido donde los presos lanzan esta huelga de hambre en varias cárceles del sur de Chile, donde el gobierno de Piñera ha sido inflexible y hasta ahora está provocando una enorme crisis debido precisamente a la extensión de la huelga de hambre, que no se vivía aún así, no es la primera. Ha habido 3 grandes huelgas de hambre de presos mapuche, y esta tercera está provocando una nueva crisis política a un gobierno que ya estaba afectado y señalado por la enorme rebelión de octubre del año pasado, donde miles de chilenos cuestionaron el modelo neoliberal. ¿Qué tal, César? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por informarnos de esta situación. Quería preguntarte entonces, de esta veintena, me parece que uno de los dirigentes de la huelga de hambre es Machi Celestino Córdoba, que es uno de los líderes espirituales del pueblo mapuche. ¿Nos hablas un poco sobre su situación? Porque entiendo que apenas hace un par de días él levantó la huelga de hambre, pero los demás permanecen en la protesta. Así es. El Machi Celestino tiene... perdón, se me cayó el auricular. Sí. El Machi Celestino es parte de un proceso muy complicado frente a unos terratenientes chilenos, los Luchinger, y fue condenado hace tiempo. Las garantías que le estaba pidiendo eran sencillamente que esta permisividad está instalada en el derecho internacional y también es parte del convenio 169 de la OIT, de poder purgar sus penas cerca de sus comunidades e incluso hacer visitas espirituales a sus comunidades de origen. Esto es lo que exigía, es una demanda muy sencilla. En Chile es muy común, hay que decirlo, no es como nuestro sistema penal en México, donde los presos pueden salir con ciertos permisos, con ciertos cuidados, incluso resguardados, por supuesto, por la policía, a visitar sus comunidades. La demanda específica del Machi era salir a su comunidad, realizar una ceremonia religiosa y regresar. A lo que el gobierno de Piñera, después de 100 días, accedió a liberarlo durante 15 horas, y en ese sentido donde se estableció un diálogo para que él pudiera salir. Sin embargo, esto es en el caso solo del Machi, que es uno de estos 20 presos políticos mapuche. Los demás
continúan la huelga de hambre y hoy se está generando esta crisis porque están poniendo en riesgo sus vidas. Hay numerosas movilizaciones en Chile para presionar al gobierno de Piñera para que cumpla sus demandas. Y también, César Pineda, nos hemos enterado de que ha habido un apoyo internacional importante de activistas, de académicos, incluso de renombre como Noam Chomsky, pues que han estado al pendiente y respaldando a los presos políticos mapuches en huelga de hambre. Así es, más de 250 académicos y artistas han signado un pronunciamiento dirigido al gobierno de Chile para, presionar frente a lo que es ya una crisis no solo política, sino humanitaria. Están en riesgo las vidas de estos presos mapuches. Una parte importante de la Academia Internacional de toda América Latina, pero también de Norteamérica y de Europa, se han sumado a este pronunciamiento. Entre ellos está el periodista Raúl Sibeki de Uruguay, la socióloga Maristela Pampa, que es una investigadora muy importante argentina. Están, por supuesto, muchos investigadores, antropólogos, sociólogos, politólogos mexicanos, y en el caso de Estados Unidos, investigadores, efectivamente, el lingüista Noam Chomsky o James W. Moore, que es un investigador en conflictos, en la conflictividad ambiental, se han sumado a ello, junto con artistas como Ana Tijoux, o de México, Maldita Vecindad, Rocco, el vocalista. En fin, hay un clamor que se ha juntado debido al conocimiento, por supuesto Manu Chao también desde Europa, en otro comunicado lo ha hecho saber, que se suman, por supuesto, solidariamente a las demandas de los presos mapuches, porque se ha creado ya una crisis internacional debido a una nueva negativa del gobierno chileno a responder a un conflicto, porque detrás de la huelga de hambre hay un conflicto territorial que el gobierno de Chile, el Estado chileno, mejor dicho, se rehúsa a reconocer. Los tribunales, el Parlamento, los gobernadores de las provincias, los intendentes, por supuesto la presidencia, no reconocen este conflicto. Mientras el gobierno chileno no reconozca que hay un conflicto territorial ancestral que tiene que ver con la tierra, el territorio, la autonomía y las formas de gobierno propias de los pueblos indígenas, no habrá avance. Y estamos teniendo esta serie de ciclos de crisis donde los pueblos, las comunidades se movilizan, toman tierra, se superan, son encarcelados, hay allanamientos, hay violaciones a los derechos humanos, y luego tenemos un ciclo de huelgas de hambre para que puedan salir. Eso ha estado sucediendo en los últimos 20 años y los gobiernos son inflexibles. El chileno, con la herencia, dictatorial de Pinochet, es un gobierno inflexible que ha dado simplemente mano dura contra las reivindicaciones del pueblo mapuche. Así es. César Pineda, pues te agradecemos que hayas aceptado conversar con nosotros para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos interés en que se hiciera eco, pues, de este momento de lucha del pueblo mapuche. Te agradecemos y, si nos permite, seguimos en contacto contigo más adelante para seguir actualizando la información. Muchísimas gracias. Al contrario, el doctor César Enrique Pineda Ramírez, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, tiene actualizado una importante lucha creo que es uno de los pueblos de América Latina, pueblos originarios de América Latina que más tenazmente han hecho valer sus reivindicaciones.